Reveladas 3 escalofriantes experiencias en cuevas malditas, descubre lo oculto y siniestro. La noche había caído como un manto oscuro sobre el pequeño pueblo de México, donde Ana, una joven de 24 años, terminaba su agotadora jornada en la tienda de conveniencia. El aire se sentía denso como si las sombras de su barrio marginal quisieran tragarse la luz de su celular. Tras cerrar la tienda, una extraña sensación le atravesó el cuerpo. La misma que su abuela siempre describía, como si algo o alguien la observara desde la penumbra. La advertencia resonaba en su mente, no mires atrás, pero, impulsada por una curiosidad inquietante y el deseo de escapar de su dura realidad, se aventuró a las antiguas cuevas que se erguían en las colinas cercanas. Con la linterna de su teléfono iluminando su camino, entró a la cueva. Las sombras danzaban a su alrededor y el eco de su voz retumbaba en la oscuridad. Allí encontró murales inquietantes, garabatos de otros que, como ella, habían ingresado y jamás volvieron. Historias que parecían encapsular el horror de la desesperación, advertencias que la envolvían en un escalofrío helado. Con cada dibujo, cada línea, Ana sentía que una parte de su alma se aferraba a la esperanza de salir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El momento se tornó mucho más oscuro. Su linterna comenzó a parpadear mientras un eco lejano parecía murmurar su nombre. Ana sintió que las paredes se comprimían a su alrededor, y a la par, la inquietante figura de su vecino, aquel que siempre le sonreía y prometía ayudarla, comenzó a tomar forma. Su rostro, antes amable, ahora se torcía en una mueca grotesca, iluminado por una luz que parecía moverse a su alrededor. Un frío helado la recorrió. ¿Era ese el ser que la acechaba? Cada paso que daba parecía atraer la mirada de algo más tenebroso, como si el lugar estuviera vivo, alimentándose de su miedo. Una risa burlona resonó en sus oídos, y con cada eco, Ana sintió que su corazón latía con más fuerza. El terror se apoderó de ella, un miedo que la paralizaba, mientras recordó las historias de almas en pena que su abuela le contaba. Esta vez, sin embargo, el miedo era palpable. Las sombras jugaban con su mente, haciendo dudar de su propia cordura. Con el aliento entrecortado, se encontró en una encrucijada: seguir adelante y enfrentar lo desconocido, o dar la vuelta y buscar la salida. El susurro de la cueva se volvía más insistente, más desesperado. Las criaturas que acechaban en los rincones oscuros estaban más cerca de lo que nunca había imaginado. Así, Ana se enfrentaba a una pregunta tormentosa: ¿podría realmente escapar de lo oculto y siniestro, o las sombras de su comunidad la consumirían antes de que pudiera ver la luz del amanecer? Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor en el silencio espeso. ¿Qué horror la aguardaría en la siguiente penumbra? El eco de su propio miedo seguía resonando en las profundidades de la cueva. Ana sintió que el aire se tornaba más pesado, como si la misma tierra quisiera aplastarla. Retrocedió un paso, pero el crujir de las piedras bajo sus pies la hizo mirar hacia atrás. La entrada, su única salvación, parecía haber desaparecido en la oscuridad. La linterna parpadeaba aún, pero su luz se desvanecía como sus esperanzas. No mires atrás, se repitió en la mente mientras un sudor frío le caía por la frente. La voz que la había perseguido se tornó más clara, cada vez más cercana. Ana, ven. A medida que avanzaba, el susurro se intensificaba hasta convertirse en un grito desgarrador. Instintivamente ella cerró los ojos, tratando de aislarse del horror. Pero el grito la atravesó, helando su sangre. Abrió nuevamente los ojos y, contra su voluntad, miró hacia los murales. Las figuras en la piedra parecían cobrar vida, una imagen tras otra de los que se habían perdido en este laberinto de sombras. De pronto, las paredes comenzaron a moverse. Las sombras parecían cobrar forma, alargándose y retorciéndose, como si intentaran alcanzarla. Ana dio un salto adelante, la linterna iluminando brevemente unas figuras encorvadas y horripilantes. Sus rostros, deformados en agonía, parecían gritar sin sonido. Ella sintió un impulso desesperado de correr, pero su cuerpo se negaba a moverse. El terror la tenía atrapada, como una marioneta sin hilos.
Fue entonces cuando recordó la historia que su abuela le había contado sobre las almas que habitaban en la cueva, almas que al igual que ella, esperaban una salida que nunca llegaría. La verdadera condena era el desasosiego eterno, la desesperanza prismática que se alimentaba del miedo. Ana necesitaba reaccionar. Tenía que escapar de esta prisión antes de que esas almas la atraparan para siempre. Con un grito ahogado, se detuvo y decidió avanzar. Cada paso la acercaba más a lo desconocido, a esa voz que la llamaba. La cueva amplió su eco y las sombras parecían danzar con ella, torcidas y grotescas. Pero había algo más, un destello en la distancia. Una luz tenue y cálida parecía surgir de un pasadizo más adelante. El deseo por esa luz la empujó a seguir. Pero a medida que se acercaba, el aire se tornó más frío y el susurro se convirtió en un canto nostálgico. Ana, ven, no temas. Cuando finalmente alcanzó la entrada del pasadizo, su corazón latía al borde de la locura. ¿Era una salida o una trampa mortal? El calor del lugar la envolvía, pero la cautela no la abandonaba. Avanzó lentamente, el brillo atrayendo cada vez más su atención. Apenas había cruzado el umbral cuando vio que la luz contenía un espejo antiguo que reflejaba no solo su imagen, sino también figuras atrás de ella. Al mirarse en el cristal, se dio cuenta de que su reflejo sonreía de una manera que ella nunca podría. Ya no sentía miedo, solo una calma inquietante que la absorbía. Fue entonces que comprendió, la verdadera pesadilla no solo eran las sombras del pasado, sino lo que podría ser si se dejaba consumir por ellas. Su propia vida, con todas sus batallas, se reflejaba detrás de esa sonrisa malévola. Con un esfuerzo monumental, decidió romper ese hechizo y alejarse del espejo. Pero el cristal parecía llamarla, susurrándole promesas de poder y aceptación. Ana, aterrorizada, sintió la presión de las figuras sombrías tras de ella, como si esperaran ansiosamente su decisión. Cuando dio un paso atrás, el espejo brilló intensamente y las imágenes de almas perdidas comenzaron a emerger de él. ¿Podría resistir la tentación de lo desconocido, o este sería el fin de su lucha? No estaba sola, lo supo en ese instante, y nada la preparó para la repulsiva verdad que se acercaba. En reflejos distorsionados, una nueva figura apareció detrás de ella, sonriendo, y su rostro era el mismo que el de su vecino. El horror genuino se apoderó de Ana, atrapada entre las sombras y el espejo. ¿Cómo podría elegir entre el horror de lo conocido y el abismo de lo que aún no había visto? Todo se oscureció mientras la figura sonreía, acercándose al reflejo. La verdad estaba a punto de revelarse, y el tiempo se le acababa. ¿Qué destino le esperaría si seguía adelante? Ana sintió que el tiempo se detuvo. La figura detrás de ella, su vecino, extendía una mano huesuda hacia el espejo. Cada movimiento era hipnótico, como si estuviera en una danza macabra, y el reflejo de Ana comenzó a replicar su gesto sin su control. La sonrisa en su rostro se amplió, y ella sintió que su propio ser se fracturaba en consecuencia. Era la imagen de una pesadilla hecha carne. El eco del canto se intensificó, y las voces de las almas atrapadas comenzaron a resonar más fuerte, cada vez más confusas. Ana, ven, Ana, quédate. El pasillo comenzó a cerrarse a su alrededor, las paredes estrechándose, y la luz del espejo se volvió más brillante, pero también más amenazante. Ella retrocedió aterrorizada, sintiendo que el suelo comenzaba a temblar. No, no quiero, gritó, pero su voz se ahogó en un mar de murmullos que parecían burlarse de su destrucción. De repente el espejo se oscureció, y una sombra aparecía en la superficie, distorsionando la imagen de su vecino. Su sonrisa se desvaneció, dejando solo un rostro pálido y vacío. Sin saber exactamente cómo, la idea de zafarse de aquella trampa comenzó a formarse en su mente. Mientras el espejo parecía absorberla, Ana recordó algo que su abuela le había contado sobre la fuerza de la voluntad. El miedo es un espejismo, le decía. No permitas que gobierne tu vida. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana cerró los ojos y se concentró en las palabras de su abuela. Abrió sus ojos repentinamente y en lugar de ver el destello del espejo, se enfocó en la oscuridad detrás de ella. Si podía alejarse de su reflejo, quizás podría liberarse de su abrazo mortal. Con un grito de desafío se giró, dispuesta a dejar atrás todo lo que había conocido. Al dar el primer paso, una ráfaga de aire helado envolvió su cuerpo, pero no se detuvo. Corrió imbuida de una energía que desconocía poseer, dejando atrás el eco de la voz que la llamaba. A medida que avanzaba, su linterna comenzó a brillar nuevamente, iluminando unas figuras en la penumbra que antes había pasado por alto.
Eran los rostros de aquellos que habían sido tragados por la cueva, sus miradas anhelantes y desvalidas. Mientras corría, Ana se dio cuenta de que no estaban allí para atraparla, estaban allí para ayudarla a encontrar el camino hacia la libertad. ¡Corre!, gritó una voz que emanó del interior de la cueva. Ana sintió una ola de esperanza. Con cada paso, las sombras parecían retroceder, incapaces de seguirla en su huida. Pero había una dirección que no podía ignorar. Al final del pasillo, a lo lejos, vislumbró una pequeña abertura, donde la cueva parecía expirar aire fresco. Ana dirigió su curso hacia la salida, pero sentía la presión de las almas a sus espaldas, un coro de despedida que le alentaba a no volver. Sin embargo, cuando estaba a punto de alcanzar la luz, una risa burlona resonó entre las sombras. Era la voz de su vecino, aguda y penetrante. No puedes escapar de lo que eres, Ana. El mundo se interrumpió al instante. La luz se expandió, pero a la vez, las sombras se multiplicaron. Ana apenas podía sentir sus piernas mientras se acercaba a la apertura. La luz prometía libertad, pero los ecos de su mismo ser la mantenían atada a un ciclo interminable, la angustia la envolvió. ¿Podría realmente liberarse de la sombra de su vecino? El brillo del horizonte se oscurecía, y una nueva verdad comenzaba a tomar forma. Mientras su mente bordaba una última oportunidad de escapar, el aire vibró a su alrededor y algo oscuro y denso se lanzó hacia ella desde la oscuridad, dispuesto a arrastrarla de nuevo hacia el abismo. Ana sintió un grito enterrado en su garganta que quería salir, pero en su lugar solo hubo un silencio aterrador. ¿Se había despedido de la luz eterna? La respuesta estaba muy cerca, pero el tiempo se estaba desvaneciendo. ¿Qué decisiones tomaría Ana cuando finalmente se enfrentara a su propia sombra? El aire en la cueva se volvió denso y frío, como si estuviera vivo, respirando entre las sombras. Ana sintió su espalda pegarse a la pared, el ritmo de su corazón retumbando en sus oídos. El eco de la risa de su vecino aún resonaba, como un lamento burlón que impregnaba cada rincón de aquella oscuridad. La luz apenas iluminaba la abertura a la que se dirigía, tentadora pero inalcanzable, desesperada, cerró los ojos y, en un último intento, se concentró en la imagen de su abuela. Esa figura cálida, sus enseñanzas resonando en su mente. Recuerda, Ana, el miedo te atará, pero la voluntad te liberará. Respiró hondo y con un grito que retumbó en la cueva, decidió enfrentar lo que la retenía, abrió los ojos. La oscuridad parecía más espesa, pero su determinación creció. Giró hacia lo desconocido, sin saber que su enemigo se acercaba. La sombra de su vecino avanzaba, su rostro distorsionado apareciendo y desapareciendo entre las rocas húmedas. Los ojos, vacíos como un abismo, la reflejaban con desdén, como si supieran que cualquier titubeo significaría su perdición. Siempre estaré contigo, Ana, susurró la figura sombría, y su voz era un susurro seductor que prometía comodidad y familiaridad en lugar de terror. No hay salida. Eres parte de esto. Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La verdad era aterradora, pero en ese momento renació el espíritu de lucha en ella. Con cada paso, el eco de las almas perdidas, que antes parecía aplastarla, ahora era el canto de muchas vidas que no querían que se repitiera su destino. Su propio miedo se transformó en un grito de batalla. «No», exclamó, desafiando la oscura realidad. Corrió hacia la luz, cada paso resonando en la cueva como un tambor de guerra. Pero las sombras comenzaron a moverse, llenando el aire con un chillido desgarrador, como si fueran una tormenta que intentaba arrebatarle su aliento y su voluntad. Las sombras se aferraban a su piel, tratando de arrastrarla hacia atrás. Ana sintió que algo se cerraba a su alrededor, una mano helada abrazando su tobillo. Se cayó y un grito desesperado salió de ella mientras las manos fantasmales intentaban sumergirla en la oscuridad. «No me dejes ir», suplicó una de las almas, su rostro reflejando el horror de los atrapados. «No estamos aquí para hacerte daño, sino para advertirte». Ana se detuvo sintiendo la mirada de aquellos rostros perdidos en la penumbra. ¿Debería confiar en ellos, o estaban intentando atraparla en un ciclo interminable de sufrimiento? La risa burlona de su vecino retumbó de nuevo. «Siempre hay un precio, Ana. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salvarte?» El tormento interno la sacudía. Enfrentar su propia sombra significaba renunciar a su miedo, ¿pero a qué costo? Miró hacia la salida, la luz titilaba, prometedora, pero las sombras seguían extendiéndose, llenas de culpas y secretos que acechaban en su interior,
mientras se debatía entre esas corrientes oscuras, una figura se alzó en la distancia, destacándose en la luz. Era su abuela, con un rostro sereno y una sonrisa que aliviaba el tormento. Ana, nunca estaré lejos. La fuerza que necesitas es tuya. Sin pensarlo, Ana evocó toda la energía que sentía en su interior. Con un grito liberador, enfrentó la sombra y en ese instante todo se aquietó. Ella era más que el eco de su vecino, más que la oscuridad que había absorbido a tantos. El mero acto de enfrentarse a sus temores la llenó de poder, pero cuando pensó que podría librarse, un estruendo estalló detrás de ella, como si el propio suelo se estuviera abriendo para devorarla de nuevo. La sombra se agrandaba, su vecino ahora un monstruo titánico en la distancia, su rostro deformándose en un grito de furia. «Eres mía, Ana», rugió la figura, y todo a su alrededor empezó a colapsar. Mientras la cueva se fragmentaba, Ana tuvo que decidir. ¿Continuaría luchando o cedería a la oscuridad que amenazaba con consumirla por completo? La luz que antes la guiaba ahora comenzaba a desvanecerse. ¿Sería capaz de hallar su camino entre la incertidumbre y la verdad de su propia existencia? La lucha apenas comenzaba. Los ecos de su grito resonaban como un tambor en la cueva en descomposición. Ana se dio cuenta de que la oscuridad no solo era un manto en el que se escondía su miedo, sino también un ser voraz que ansiaba devorar su esencia. Las paredes comenzaron a moverse, vibrando con una energía oscura, como si intentaran arrastrarla hacia el abismo. La sombra titánica de su vecino se cernía sobre ella, acercándose de forma irreversible. «Nunca escaparás», susurró la figura, sus ojos centelleando con una malévola satisfacción. Ana sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Sin otra alternativa, recordó las palabras de su abuela, esa luz que siempre había sido su refugio. La valentía se encuentra en el corazón de aquellos que luchan. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó, su cuerpo tembloroso pero decidido. «No te tengo miedo», gritó, desafiando al monstruo que enfrentaba. La cueva pareció titubear ante su declaración, y las sombras titilaron como llamas agonizantes. Pero el precio que le exigían era inminente. Ana corrió hacia el destello de luz que quedaba al final del túnel. El monstruo creció detrás de ella, una sombra sin fin que arrastraba susurros de desesperación. «Eres mía, jamás escaparás», resonó en su mente. Cada palabra era un golpe, pero no podía detenerse. La luz parpadeaba y con ella su esperanza. Mientras corría, recordó la advertencia de las almas que había visto. ¿Qué sacrificio tendría que hacer para escapar? Enfrentó esa pregunta, buscando entre las imágenes de su vida. ¿Podría renunciar a su pasado, a los recuerdos que la definían, para salvarse? Mientras las sombras se agitaban a su alrededor, una idea aterradora se plantó en su mente. «Lo haré», gritó, y en ese instante el monstruo se congeló. Ana se detuvo sintiendo el peso de su propia decisión. Estaba dispuesta a luchar, incluso a enfrentar lo que había sido, pero sabía que aquel sacrificio no sería en vano. Se centró en la imagen de su abuela, y con cada latido de su corazón, se sintió más fuerte. La luz comenzó a brillar intensamente, pulsando al ritmo de su determinación. Las sombras temblaban y el monstruo retrocedió, su figura desvaneciéndose en la penumbra. Ana, cargada de poder renovado, avanzó con pasos firmes. Pero la cueva se resistía, susurros de antiguos lamentos emergían de las grietas, un coro de advertencias sobre lo que estaba a punto de desatar. Al llegar a la salida, una mano fría se aferró a su muñeca, casi como un último intento de atraparla. Era la figura de aquellos que habían caído. «No, Ana. No te vayas. Es un camino sin retorno», suplicaron, sus voces mezclándose en un lamento desgarrador. Con un tirón, Ana se liberó y alcanzó la luz. Sin embargo, la cueva no se rendía tan fácilmente. Una última explosión de sombras la envolvió. En un giro inesperado, el suelo se rompió, y el abismo se abrió justo detrás de ella. Ana saltó hacia la luz, el suelo trajo consigo un grito que se apagó en un eco lejano. Todo se volvió oscuro justo antes de la luz alcanzarla. Despertó en un lugar extraño, con el aire fresco llenando sus pulmones. Sin embargo, no era libre. A su alrededor, un bosque conocido por ser el hogar de viejas leyendas suplicantes la rodeaba. Miró hacia atrás ansiosa, y vio que la cueva había desaparecido. En su lugar, una neblina inquietante se elevaba lentamente. «¿Dónde estoy?», murmuró sintiendo que el peligro aún acechaba. Y ahí, en el silencio abrumador del bosque, una risa familiar cortó el aire, como un eco desde las profundidades.
Pensaste que podrías irte, pero nuestra historia está lejos de terminar, resonó. Así comenzó un nuevo capítulo en el tormento de Ana, con secretos que aún esperaban ser descubiertos entre los árboles sombríos y un amor y un miedo que se entrelazaban de manera inquietante. ¿Cuánto tenía que sacrificar para liberarse de la maldición que se alzaba tras cada sombra? El aire en el bosque se volvió denso, una cortina de neblina que parecía respirar con ella. Ana dio un paso atrás, poniendo su mano sobre un tronco envejecido. Sentía la corteza rugosa y fría, casi viva bajo sus dedos. Es solo un truco de la mente, se susurró, tratando de acallar el murmullo persistente que recorría sus pensamientos. Los árboles se alzaban altos y retorcidos, como espectadores de una tragedia que no habían podido olvidar. Cada chirrido de una rama parecía un lamento, mientras su instinto le advertía que el peligro la observaba desde las sombras. ¿Qué quieres de mí?, gritó al aire, casi esperando una respuesta. La risa, esa risa familiar, volvió a resonar, burlona y fría. Acércate, Ana, ya sabes lo que deseas, dijo un susurro que parecía venir de todos lados, como si el bosque tuviera voz propia. Caminó un poco más, solo el sonido de pasos sobre hojas secas la acompañaba, y cada vez que el viento soplaba, parecía llevar consigo más que solamente aire, llevaba ecos de aquellos que habían sucumbido a las sombras. Al recordar su encuentro en la cueva, una punzada de pánico le atravesó el pecho. Había tenido una salida, pero el precio era alto, y ahora un nuevo horror la esperaba. El clima se tornó más frío, las nubes comenzaban a enredarse en un oscuro presagio. Ana sintió que debía encontrar refugio, pero cada dirección que tomaba parecía llevarla más hondo hacia el corazón de aquel bosque inquietante. Al finalmente dar la vuelta a un arbusto espinoso, se encontró frente a una antigua casa, desmoronándose, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Esto no puede ser, murmuró, aunque en su interior sabía que estaba atrapada por un cruel destino. Una fuerza irresistible la empujó a entrar. La puerta crujió ominosamente a medida que la empujaba, revelando una habitación tapizada de sombras, donde el aire olía a moho y decadencia. La casa estaba llena de recuerdos olvidados. Fotografías colgaban torcidas en la pared, rostros borrosos que la miraban con ojos vacíos como recordatorios de quienes habían vivido allí. En una esquina, una mesa cubierta de polvo parecía un altar, con velas derretidas y un diario abierto. La curiosidad pudo más que el miedo. Se acercó temblando mientras leía las palabras desgastadas: han venido a llevarse lo que es mío. Un escalofrío recorrió su columna. De repente, las páginas del diario se volaron, soles oscuros y letras danzantes dejaron una estela en el aire. Ana retrocedió con el corazón disparado, sintiendo que formas indistintas comenzaban a surgir de la penumbra. Siluetas de almas en pena, revelando rostros conocidos, amigos, enemigos, todos perdidos en su propia tragedia. No. Gritó, pero su voz se perdió en un coro de lamentos. No puedes escapar de lo que eres. Siempre estuvimos aquí, resonaban dichos ecos, mientras las sombras extendían sus garras hacia ella, el terror la paralizaba. No puedo, no haré esto. Suplicó mientras los recuerdos comenzaban a atormentarla. Sus propios miedos, sus propios fracasos salían a la luz, tomando formas grotescas que la devoraban lentamente. Entonces, con una chispa de claridad, recordó la luz que había enfrentado en la cueva. Con todas sus fuerzas, se concentró tratando de invocar esa energía que había logrado despertar. No soy solo esto, murmuró, no voy a dejar que me controlen. De repente, un fulgor la rodeó, envuelto en su determinación. Las sombras la miraron indecisas, y con un grito desgarrador retrocedieron, pero no todo se disolvió. En el instante en que la luz crecía, lo que había comenzado como una batalla se tornó en una danza de resistencia. Justo cuando creía que había ganado, una figura emergió de la niebla detrás de ella. Era su vecino, la sombra que había confrontado. Su mirada se llenó de odio y anhelo, y le susurró: creíste que podrías huir, pero esto es solo el comienzo. Un escalofrío la recorrió. Ana se dio cuenta de que la pelea no había terminado, el bosque no estaba acabado con ella, ni las sombras que lo habitaban. ¿Qué le esperaba ahora? ¿Puede una luz brillar en medio de toda esa oscuridad? La neblina apretó más a su alrededor. Había más secretos por revelar. La risa resonó una vez más, llevándose todos sus pensamientos. El verdadero terror apenas comenzaba. Ana sintió que el tiempo se detenía mientras el rostro de su vecino se iba delineando entre la neblina. Había en su mirada un aire de familiaridad, pero también un destello de locura que la hizo estremecer.
¿Qué has hecho? Preguntó, su voz apenas un susurro, perdida en el eco de sus propios temores. La risa burlona resonó de nuevo, como si el bosque se riera de su confusión. No lo entiendes, Ana. Ellos viven en ti, en cada paso que das. Siempre vendrán por ti, dijo él, su tono cargado de un conocimiento escalofriante. Yo soy la sombra que te persigue, pero tú también eres la sombra de otros. Esto es solo el inicio de la danza macabra. A medida que sus palabras penetraban en su mente, ella miró a su alrededor. Las sombras del lugar parecían cobrar vida, surgiendo de las paredes como dardos listos a herir. No puedo ser parte de esto, le replicó apretando los puños. Con cada palabra de su vecino, el aire se volvía más pesado, como si la casa misma la atrajera hacia su interior, hacia un destino terrible. Ella visualizó las sombras danzando, las almas perdidas gritando en su dolor eterno. En aquel mismo instante recordó aquellos rostros familiares de la fotografía, atrapados en el tiempo, enclaustrados en la desesperación. No estoy sola, se dijo en voz alta, la determinación destilándose en su ser. No importa lo que digas, no me someteré. Al pronunciar aquellas palabras, un nuevo fulgor parecía emanar de su interior. Pero el vecino sonrió, un gesto que heló su sangre. La desesperación es tu aliada, Ana. Al final, todos somos prisioneros de nuestras propias ilusiones. Luego apuntó hacia el diario que aún yacía en la mesa. Eso es tu verdad, Escibelo, y la historia se repetirá. Las almas volverán por más, desesperada, Ana corrió hacia el diario, ahora su único refugio. Con manos temblorosas se apoderó de la pluma empotrada entre las páginas, su toque helado como el mismo viento que aullaba afuera. ¿Qué debo escribir?, cuestionó mientras un escalofrío recorría su espalda. Su corazón latía frenético como si respondiera a un antiguo llamado. Las hojas comenzaron a girar otra vez, y se asentaron en un punto anterior. Ahí había un relato. Era su vida hecha palabras, llena de luchas y sombras. Pero en cada línea sentía la presencia de más figuras a su alrededor, empujándola, tratando de cobrar venganza. ¿Y si escribo la verdad? La verdadera historia. Se preguntó mientras la neblina se colaba entre los muebles viejos, formando figuras distorsionadas. De pronto recordó el valor que había encontrado, recordó aquel brillo que emergió en la cueva. Iba a seguirla, antes de que pudiera poner la pluma sobre el papel, un grito desgarrador resonó detrás de ella. Ana se dio vuelta, y lo que vio le heló la sangre. En la puerta de la habitación se materializaban más figuras, espectros de quienes habían caído, todos queriendo una pieza de su esencia, de su miedo. Eran muchos y su presencia le robaba el aliento. Ana comenzó a retroceder, su mente girando. Tenía que decidir. ¿Escribiría la narrativa de su vida, la verdad de su existencia, o se sacrificaría para apaciguarlos? La casa empezó a crujir, las paredes se desmoronaban a su alrededor como si el mismo mundo intentara devorarla, un viento helado sopló a través de las grietas. Ana. Gritó el vecino, su rostro distorsionado por la rabia, si no escribes, serás parte de ellos para siempre. El horror moldeaba su realidad, y en su pecho sentía el peso del destino. Las sombras se acercaban y su decisión debía tomarse instantáneamente justo cuando el terror parecía alcanzar su punto máximo, las luces interiores parpadearon. Un nuevo latido contentivo resonó en la oscuridad, como si algo o alguien estuviera despertando. Ana, con la pluma suspendida en el aire, tenía que actuar. ¿Qué revelaciones escondería ese diario? Podría romper el ciclo, o se convertiría en una más de aquellas sombras. Las sombras se lanzaban hacia ella, y el tiempo se esfumaba. ¿Qué haría Ana ahora? ¿Logrará escapar de las garras de su propio miedo, o se unirá a las almas condenadas? La gruesa neblina lo cubriría todo una vez más. La penumbra se espesó aún más, como un velo insondable que envolvía a Ana. A su alrededor, los espectros pulsaban con una energía extraña, como si anhelaran algo. Sus miradas vacías se posaron en ella, almas atormentadas atrapadas entre el deseo y la desesperación. Ana sintió que su corazón se aceleraba, había algo en sus ojos que la invitaba a rendirse. Escribe la verdad, Ana, susurraron al unísono, sus voces un eco distorsionado que reverberaba por las paredes desgastadas. Solo así nos liberarás. Ana retrocedió contra la mesa, la pluma temblando en su mano, sintiéndose como una prisionera en su propia historia. ¿Qué verdad?
Esto no puede ser real, gritó, pero su voz se perdió en el aire helado que la rodeaba. La neblina se espesó, transformándose en formas evocadoras, figuras de su pasado que se retorcían en agonía. Recordó a su abuelo, a quien nunca conoció bien, cuyas historias sobre aquellos que habían desaparecido en las sombras resonaban en su mente con fuerza. Ana, la oscuridad es como una cueva, siempre quiere consumir lo que ama, había dicho en su último susurro. No, gritó de nuevo, esta vez con más firmeza. Pero las sombras no se detuvieron, se acercaban con prisa, cada vez más ansiosas. ¿Por qué no te unes a nosotros? ¿Por qué no escribes el final que merecemos? La pluma pesaba más que nunca. Recordó el brillo, el destello que vio en la cueva. Era un faro de esperanza. En lugar de desesperarse, una idea comenzó a brotar en su mente. ¿Y si podía escribir la historia de otra manera? Sin sacrificar su existencia, sin perder su esencia. Rápidamente, la neblina se transformó en palabras ante ella, las hojas del diario temblando como si un viento sobrenatural las moviera. Ana sintió una conexión profunda con cada espectro a su alrededor. No quiero ser parte de su tristeza, murmuró, y entonces, algo en su interior hizo clic. Inspirando profundamente comenzó a escribir, cada palabra la liberaba de las cadenas invisibles que la mantenían aprisionada. Una vez hubo un lugar donde los gritos de las almas eran ecos en la caverna, escribió, y mientras lo hacía, las sombras parecían contorsionarse, como si lucharan contra el poder de su nueva narrativa. De repente, un susurro helado volvió a llenar el aire. Eso no es suficiente, Ana. No puedes olvidar el pasado. Ana levantó la vista, su vecino la observaba, su expresión alterada por el temor. No puedes cambiar lo que se ha escrito en cada hoja de este diario, pero Ana sintió que la pluma ardía en su mano. Cada letra se formaba con sangre de su espíritu, de su esencia vital. Puedo reescribir lo que llevamos dentro, murmuró, la determinación cubriendo su miedo. Las sombras se detuvieron, titilando como luces en la penumbra. ¿Qué has hecho? Las voces se tornaron terroríficas, convulsionándose en un grito colectivo. No puedes revertir el destino. La neblina empezó a disolverse y las paredes crujían como si la casa misma estuviese a punto de colapsar. Ana presionó la pluma más fuerte contra el papel, sintiendo que una conexión se formaba entre ella y cada sombra atrapada. No me someteré a ustedes. Esta historia es mía, gritó con el eco de su voz resonando fuertemente en el aire, y entonces, un aullido atravesó la casa como un torrente de viento agitado. Todo temblaba. Las figuras comenzaron a desvanecerse, gritando mientras eran absorbidas por la tinta negra del diario, atrapadas en la historia que Ana había reclamado como suya. Pero antes de que se disolvieran por completo, una de las sombras se abalanzó hacia ella, con un brillo en la mirada que hablaba de conocimiento desconocido. Espera. ¿No has visto lo que realmente hay detrás de esto? Hay secretos que no comprendes. Ana se quedó paralizada, el grito de la sombra ahogado por fuerzas oscuras. Las paredes crujieron y el suelo tembló mientras el diario emitía una luz radiante iluminando la habitación. Con un último alarido, la forma etérea fue absorbida, pero su advertencia permaneció resonando en la mente de Ana. Un eco de desesperación. Reverberó aun cuando, de pronto, todo quedó en silencio. Ana, aún temblando, se dio cuenta de que quizás había ganado esta batalla, pero no la guerra. ¿Qué secretos estaban ocultos en las páginas del diario, y cómo fue que una sombra había indicado que habrían más verdades por revelar? El viento aullaba fuera, y el clima parecía querer visceral lo que aún quedaba de ella. Ana se enfrentó a la cruda realidad, la neblina se disipaba, pero la inquietante certeza de que el horror regresaría se cernía sobre ella como un destino inevitable. Sabía que había algo más, un eco que aún susurraba en la oscuridad. ¿Podía la nueva historia que había escrito cambiar su destino, o sería solo otra ilusión más? Las sombras estaban atentas y mientras la tempestad arremetía afuera, Ana comprendió que lo peor estaba por llegar. Ana parpadeó intentando despejar la confusión que se había apoderado de su mente. El espacio que había creído haber ganado parecía volverse a llenar de oscuridad, las paredes a su alrededor aún crujían como si las sombras intentaran clawback al mundo de los vivos. El diario en su regazo emanaba un calor intenso, casi como si le hablara. ¿Qué más necesitas saber? Susurró la voz temblorosa, pero había un hilo de valentía en su determinación. He comenzado a escribir la verdad. Su respuesta fue un silencio tan profundo que incluso el viento que azotaba los cristales pareció contener su aliento. Entonces una ráfaga helada atravesó la habitación,
despertando un escalofrío que recorrió su espalda. Las palabras de la sombra aún flotaban en su mente, secretos que no comprendes. Ana, decidida a deshacer el hechizo que la mantenía encadenada a aquel lugar, se aferró a la pluma como si se tratara de un talismán. Las páginas del diario comenzaron a girar por sí solas, como si un viento invisible también soplaba desde dentro de ellas. Frases inconexas y nombres olvidados emergieron ante sus ojos. «¿Qué es esto?», murmuró mientras su mente se movía entre la curiosidad y el horror. Las sombras rugieron nuevamente presentando frías figuras que comenzaron a formar un círculo a su alrededor. Podía escuchar susurros entrelazados en un coro cacofónico. «Las almas de los perdidos», dijeron. «Son parte de la tragedia, parte de la historia que escribes». Ana sintió que el peso de sus palabras y de su historia se unía a la tensión en el aire. Era cierto, cada carta, cada palabra tejía un hilo que se conectaba con el pasado perdido de aquellas almas. Recordó las historias de su abuelo, la advertencia sobre los secretos que se escondían en las sombras. ¿Acaso estaba condenada a revivir el ciclo de dolor? De repente, un rayo iluminó la habitación, proyectando sombras distorsionadas que se retorcían en las paredes. Los espíritus comenzaron a cobrar forma, tomando los rostros de personas que Ana conocía. Esa amiga que desapareció en la montaña, ese tío que vagaba con historias extrañas en sus labios. Todos ellos estaban ahí, buscando respuestas, algo que no habían obtenido en vida. «No. Ustedes son», comenzó a decir, pero las voces la interrumpieron. «Escribe, Ana. Escribe como nunca antes lo has hecho. Hay un final que debe ser contado». Con los pulgares empapados de sudor y el corazón latiendo con fuerza, Ana se armó de valor. El papel le exigía acción, no podía seguir huyendo. Su pluma danzaba por el papel, trazando la historia que había vivido y el destino de las almas perdidas. Una vez hubo un lugar donde los ecos de los gritos eran atrapados en la piedra, y aquellos que conocían la entrada a la cueva eran condenados a perder su camino. Mientras escribía, sentía que el poder de la historia crecía, como un fuego avivándose en medio de la tormenta. Pero justo cuando creía estar en control, lo vio. En el rincón de la habitación, una sombra más oscura que las demás comenzó a manifestarse. Era más grande, más poderosa. «Detente», gritó asustada. La sombra se acercó y a pesar de su compasión hacia las almas perdidas, un terror primitivo la congeló. Aquella figura no parecía interesada en liberaciones, sino en la destrucción misma. «Has comenzado a cambiar el curso de la historia, pero no eres la única que tiene poder aquí, Ana. No olvides quién controla la verdad», resonó su voz grave y profunda. El diario comenzó a vibrar entre sus manos, cada golpe de palabras exhalando un frío mortecino. Ana se dio cuenta de que la batalla no había terminado, era solo el inicio de un desenlace mortal. La sombra se acercó más, su esencia oscura succionando la luz que había logrado manifestarse. «Si quieres ser la narradora de esta historia, deberás ofrecer algo a cambio. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?». La voz de la sombría figura retumbó y Ana, temblando, se dio cuenta de que su elección definiría no solo su destino, sino el de todos los que había amado, y así, en medio del silencio ominoso de la noche, una pregunta resuena en su mente: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para liberar las almas y encontrar su propia verdad? La tormenta afuera parecía gritarle, como si la respuesta fuera una elección de vida o muerte. El reloj sonó, marcando la medianoche, el verdadero horror estaba a punto de desatarse. Ana sintió el peso de la fría sombra a su alrededor, como un abrazo mortal que la mantenía suspendida entre el pasado y el presente. Su respiración era entrecortada, el sonido del viento batiente en las ventanas sonaba como susurros de advertencia. El diario, su único refugio, ardía en sus manos, y mientras la sombra oscura la observaba con desdén, algo dentro de ella despertó. Era el eco de la verdad que había reclamado. «No permitiré que me uses», declaró con una voz temblorosa pero firme. «Escribo mi propia historia». Con cada palabra que salía de su boca, la determinación crecía, como una luz que desafiaba la oscuridad. Las sombras por un instante retrocedieron. La figura oscura se retorció, sorprendida. «No puedes enfrentar lo inevitable», dejó escapar, su voz un retumbo que hizo temblar las paredes. Pero Ana sabía que esa sombra alimentaba su poder del miedo. Se dirigió a la mesa, sintiendo el pulso del diario vibrar bajo su mano. Sin pensarlo, tomó la pluma y comenzó a escribir con rabia y emoción.
En un lugar donde el eco de los lamentos perduraba en el silencio, una joven desafió a la oscuridad que la anhelaba. Cada sílaba que plasmaba en el papel no solo liberaba a las almas atrapadas, también la liberaba a ella. Recordó a su abuela: la valentía se manifiesta cuando luchas por la verdad. Las figuras espectrales a su alrededor parecieron cobrar vida, danzando con el ritmo de su escritura. Estaban tan cerca, podían tocarla, pero no lo hicieron. En la penumbra vio los rostros de seres queridos, familiares, amigos, todos tomaban forma en la luz resplandeciente que su relato emanaba. No se asusten, esto también es parte de su historia, les dijo, reconociendo su sufrimiento. La sombra oscura, furiosa, se lanzó hacia ella, pero Ana no titubeó. Contaré nuestra historia. Gritó e instantáneamente la luz del diario se intensificó como si deseara tragarse a la oscuridad. Nadie será olvidado mientras yo viva. Seré su voz. En un instante de clímax, el aire giró como un torbellino y el silencio se aplastó con fuerza. Las almas de quienes habían caído en la desesperación comenzaron a unirse en un coro armonioso, resonando con el eco de su verdad. Era un grito de liberación, un lamento de gratitud mientras las sombras se desvanecían, absorbidas por la luz del relato de Ana. Cuando la última sombra se disipó, un susurro le llegó al oído: gracias. Era la voz de su abuela, un consuelo en su corazón. Pero aún había una partida incierta esperándola, con el eco de los secretos no revelados aún pesando en su mente. Ana dio un paso atrás, sintiendo que la bruma se levantaba. Lo logré, pero hay más, murmuró, consciente de que el precio de la verdad tenía sus ecos. Aún había partes de su historia que necesitaban ser contadas, conexiones por descubrir en el mundo exterior. Con el diario en sus manos, y el bosque que la rodeaba ahora envuelto en un silencio pacífico, se dio cuenta de que la batalla mayor aún estaba por librarse, pero esta vez no estaba sola. Se llevó la mano al corazón, sintiendo la fuerza de todas las vidas que había tocado y que, de alguna manera, estaban entrelazadas con la suya. Mientras el sol empezaba a asomar por el horizonte, Ana sintió una renovada esperanza. No me detendré, se prometió. Con cada nuevo día, un nuevo capítulo se escribiría, uno donde enfrentaría sus miedos, no solo por ella, sino por cada alma que había luchado antes que ella, y así, con el océano de la historia por descubrir, se adentró de nuevo en el bosque con su corazón latiendo fuerte y su penúltima batalla aún por narrar. El eco de su valentía resonaba en el aire. Eran las sombras las que debían temer, porque la luz estaba de su lado. En este punto crucial, no puedes quedarte atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que revelarán mucho más. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensan, y no esperes ni un segundo más. Compartan este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y ser parte de esta comunidad. Es hora de que se unan a la aventura.